¿Cómo va, gente querida? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. En esta ocasión les traigo para hacerle la comparativa entre una pinza de punta plana marca Baco, no sé si se llega a apreciar. Obviamente, bueno, ya todos sabemos, es lo mejor que puede haber en la tierra. Listo, es Baco. Y esta pinza de las mismas características, marca Robust. La verdad, estuve desarrollando una instalación eléctrica muy larga y decidí usarla en todo el trabajo. Verdaderamente muy cómoda el agarre. O sea, la verdad, la aislación muy buena. Incluso creo que hasta es un poco más cómoda que la Baco. La Baco, el aspecto positivo que encuentro entre las dos, o sea, bueno, ya sabemos para los fanáticos de Baco que no estoy tratando de ofenderlos, sino simplemente de mostrarles que hay calidades que también se pueden empatar, y más sabiendo que en una obra las cosas se encuentran antes que se pierdan. La Baco, esta lo que tiene que es muy livianita, es punto a favor, un pro para Baco. Y tiene que me hubiese sido útil en más de una oportunidad para no andar manoteando el alicate, que a veces me quedaba abajo de la escalera. Espacio para corte, a veces para pelar un cable, cortar un cable cuando el alicate me quedaba abajo, me hubiese sido útil en esta. El resto, yo sé, bueno, que es una herramienta no de uso profesional, sí, tirando más bien a uso hobbyista, pero es para un hobbyista muy apasionado. Yo ya diría que es para uso profesional. La verdad, a mí me dio muy buen resultado. Estoy satisfecho. La herramienta no agarró juego en ningún momento. Y nada, agradezco ser fanático de las herramientas primero y en segunda instancia de marcas secundarias, porque bueno, los que siguen mis videos o los que me conocen saben que siempre a la Baco la veíamos como algo inalcanzable. Bueno, yo todo mi industrial ya lo dije como 200 veces, pero lo hice con Inafor y Raselli. Cuando algún compañero venía con una Baco era como que la sacábamos y la mirábamos y la guardaba de vuelta, no la usaba. Usaba las del taller del colegio. Así que bueno, nada, me crié con las segundas marcas y he descubierto muy buenas. Así que nada, les mando un saludo, les queríamos comentar eso. Hoy en día esta pinza en oferta debe estar a razón de 2.500 pesos. Entre 2.000 y 2.500 pesos. Es la Baco, modelo nuevo. Esta la pagué 750. Así que bueno, espero no aburrirlos. Simplemente les dejo el tip y que no todo lo económico es malo. Un saludo.